Noticias. Avanza la investigación contra los jueces vinculados al denominado desastre de Rancagua. Hoy fueron velados los restos de Marcelo Albornoz, quien se quitó la vida 24 horas después de ser notificado de su suspensión. Y la comisión parlamentaria recibe nuevas denuncias contra los magistrados. 4 de julio, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a esta revisión de las noticias. Este jueves fue entregado el cuerpo del ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Albornoz. Sus cercanos relataron las últimas semanas del juez de alzada tras ser investigado por delitos a la falta de probidad. Bueno, en tanto, como le decíamos, la comisión investigadora recibió nuevas denuncias en contra de los jueces. El detalle en el informe de Pablo Abarza. En completo silencio, así llegó la familia del ministro Marcelo Albornoz hasta el Servicio Médico Legal de Rancagua. El cuerpo del juez de alzada fue sometido a los peritajes de rigor para confirmar la hipótesis del suicidio o para descartar la intervención de otras personas. Efectivamente se confirma la tesis del suicidio de acuerdo a la información obtenida hasta el minuto, sin perjuicio de lo cual hay diligencias e informes periciales pendientes. Pasado el mediodía, la carroza salió en dirección a la iglesia Santa María de la Valvarena en Machalí. Aquí fue recibido por su familia y amigos cercanos. Pero ¿cómo era la vida de este ministro antes de ser investigado por delitos relacionados a la falta de probidad? Marcelo Albornoz durante 5 años fue el jefe de la carrera de Derecho en la Universidad de la República. A través de un comunicado, la institución destacó su trayectoria como docente, pero fueron sus alumnos quienes vivieron el ocaso del juez. Yo lo vi la semana pasada, estaba muy afectado, estuvimos con él, pero estaba muy triste. Otro de los puntos por el que era conocido el ministro Albornoz fue su adhesión a la logia masónica de Rancagua. Aquí conocería a quien por varios años sería el médico de cabecera de su familia, el doctor Luis Arenas. La verdad es que como no hizo nada malo, no había arrepentimiento. Yo lo califiqué de imprudente, pero de imprudente de mantener contacto con un procesado. Fue su cercanía con Arenas lo que motivó una investigación en su contra. El ministro habría recibido 1,5 millones de pesos desde la cuenta del doctor para ayudar a un integrante de la logia masónica en el momento en que la Corte veía su causa. Tras darse a conocer este hecho, fue expulsado de la organización. Las pruebas, más que ser pocas, eran pruebas ilícitas, pruebas que no pudieron haber sido usadas. El Código de Procedimiento Penal prohíbe usar la única prueba que había en contra de Marcelo Albornoz, que era una grabación obtenida en una causa que no tenía nada que ver con esta investigación administrativa. También fue vinculado con el mundo de la política. En una reunión con el resto de los jueces investigados, fue fotografiado con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Considero que es lamentable lo que ocurrió, dramático. Yo creo que eso es más que suficiente para enfrentar un momento que no sabemos ni las causas, no sabemos, podemos especular solamente por ahora. Antecedentes que fueron incluidos en la investigación de la ministra Rosa María Maggi y que fueron determinantes a la hora de abrir un cuaderno de remoción en contra del magistrado. El presidente Sebastián Piñera, en conversación con el panel de Mucho Gusto, afirmó que de igual forma la investigación debe ser realizada. Y la investigación tiene que seguir adelante, porque el día en que la justicia se corrompa y empiece a actuar no en función de la ley y de la justicia, sino que en base a sobornos, cohechos, este país va a estar, ¿cierto?, en una situación muy compleja. Por ahora la investigación del Poder Judicial sigue en curso, más aun cuando en la comisión investigadora del caso Jueces de la Cámara de Diputados se aseguró que han recibido nuevas denuncias contra los jueces, esta vez por parte de notarios. Tomando a una mujer como rehén, una banda de delincuentes asaltó un local de pagos la tarde de este día miércoles de esta semana en Pudahuel. Los desconocidos lanzaron disparos al aire, robaron y escaparon con el botín. A plena luz del día tomaron a esta mujer por el cuello y la usaron para amenazar a la cajera de esta sucursal de pagos. Minutos de terror que se vivieron en el recinto y en el supermercado colindante, ubicado en la comuna de Pudahuel. Los ladrones, con sus rostros cubiertos y con armas de fuego, intimidaron y amenazaron a quien se acercaba, con el único objetivo de obtener el dinero recaudado durante el día. Entre medio de nosotros pasaron y empezaron más de 20 disparos y puros gritos, la gente, nosotros nos escondimos, obvio, porque estaban atrás de nosotros. 3, 4 jóvenes, creo, y encapuchados. Y empezaron a gritar, que estaba, no sé, yo estaba con algunos clientes aquí, escondiéndonos porque ya tenemos miedo, po.
Con objetos contundentes rompieron la puerta de ingreso y, según testigos, la banda llegó en 2 vehículos que esperaban en los estacionamientos del recinto. Escuchábamos que decían abran la puerta por el Servipago. Y toda la gente en el suelo. Para obligar a la funcionaria de este local a entregar el dinero, tomaron como rehén a una mujer que compraba en el supermercado, amenazándola con una pistola. La niña del Servipago quedó choqueada, porque después cuando ya todos se fueron, todos fuimos a ver a la niña que no estaba en shock. A pesar de la serie de disparos, afortunadamente no hubo personas heridas. Los desconocidos cargaron sus mochilas y escaparon en los vehículos que no tenían sus placas patentes. De inmediato, Carabineros trabajó en el empadronamiento de testigos y los registros de las cámaras de seguridad. Le da a uno miedo. Sí, de pronto uno no sabe, un disparo o algo. Terrible, da miedo, mucho miedo. Pues porque uno vive en el mismo sector y puede suceder lo mismo. Locatarios de este sector en Pudahuel que temen ser también víctimas de un nuevo delito con el mismo nivel de violencia que utilizaron para cometer este asalto. Bueno, vamos a otros temas. Le hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay más apagones en Chile? Bueno, un estudio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles dice que sí, ya que las horas sin luz por cortes eléctricos entre enero y mayo de este año subieron considerablemente respecto del mismo periodo del año pasado. Los motivos en la nota de María Belén Briones. Tengo la insulina, ya se me han echado a perder 3, ahora nuevamente estamos sin luz. Algo de lluvia, algo de viento, consecuencia inmediata, corte de luz. Ya es una mala costumbre. Vengo llegando a mi casa y me encuentro con la luz así, vuelta loca. Muchas veces buscan respuestas, a veces las hay, a veces ni siquiera a simple vista, ni árboles caídos, ni mal tiempo. La luz simplemente se va. Sí, igual se corta harto. Cada 3, 4 días a veces se corta la luz. Pérdidas enormes en todo lo que es producto congelado. Ya se comienzan a descongelar las máquinas y ¡boom! Se pierde todo. Según un informe de la Superintendencia de Electricidad, en promedio al 31 de mayo de este año, en nuestro país los clientes estuvieron 6,86 horas sin luz, una cifra un 34% más alta que en 2018. Son variadas las razones. Los que llevan energía a los hogares fundamentalmente son la distribuidora, la que está en el tramo final, la que tiene los postes, los cables, la que le hace entrega de la boleta a los clientes del país, a las personas. Y atrás de ellos hay un segmento de transmisión. En estos 2 segmentos, distribución y transmisión, hemos visto aumentos este año. Factores internos y también externos que afectaron en el aumento de horas de interrupción del suministro eléctrico en promedio en el país. La región más afectada, la Araucanía, con 22,74 horas sin luz desde enero hasta el 31 de mayo. Luego viene la región de Los Ríos con 13,06 horas en promedio y en tercer lugar la región de Tarapacá. Esto se debe básicamente a que algunos fenómenos ambientales que suelen ocurrir más hacia el invierno se adelantaron, especialmente en la zona sur del país. Y además en el caso del verano tuvimos varios eventos de incendio. El desafío de las empresas eléctricas es a 2035 tener como 4 horas máximas al año de interrupción y en 2050 solo 1 hora. Una meta que parece bastante lejos por el momento. Chile estamos en horas, países OCDE ya están midiendo esto en minutos. Chile necesita tener mucho mejor calidad de servicio y eso pasa por 2 cosas. Mejorar nuestra normativa y aumentar las inversiones. Y como los cortes de luz son más que habituales, durante esta jornada más de 49.000 clientes estuvieron sin suministro eléctrico en distintas localidades de la región del Biobío, como Hualpén y San Pedro de la Paz. Hay preocupación en la comuna de Copiapó luego de que se confirmara la desaparición de otra joven en extrañas circunstancias. Con este ya son 3 los casos de adolescentes de las que no se tiene información y el Ministerio Público no descarta que haya algún tipo de vínculo. Los detalles en el informe de Fabián Sánchez. La angustia se ve en los rostros de los familiares de 3 jóvenes desaparecidas en Copiapó. La última de ellas, una menor de 16 años, de quien el pasado 23 de junio se perdió todo rastro de ella. Preocupación a la que se ha sumado toda una comunidad. Si ella llamó por teléfono y dijo que iba con destino a su casa, es así. Porque no era una chica que andaba ocultando cosas, no.
Catalina Álvarez salió a una fiesta hace 2 semanas, pero nunca más volvió. La alerta por presunta desgracia ya está emitida, lista a la que también se suma Marina Cabrera, de 24 años, quien fue vista por última vez a principios de febrero. La tercera persona es una menor de 14 años, quien en octubre del año pasado simplemente desapareció. Y salió de mi casa a dejar a mi hijo, ¿no?, a la escuela, y de ahí no se ha sabido nada. Hemos buscado, ¿no?, por todos lados y no sé. Cada caso tiene su importancia y algunos son más complejos y otros no. Nosotros estamos realizando una investigación y formulando una hipótesis y siguiendo una línea investigativa que a nuestro juicio es la correcta, y todo el resto de la información que contiene cada una es secreto de investigación. La Brigada de Homicidios de Copiapó encabeza las diligencias, hermetismo total en cada una de las investigaciones. El Ministerio Público no descarta que todas las desapariciones tengan algún tipo de conexión. No hay antecedentes concretos, claros, que vinculen estos 3 casos por ahora, sin perjuicio que con la seriedad que tenemos que tomarlo, no podemos descartarlo y también lo estamos investigando. Desapariciones que traen a la memoria lo ocurrido en Alto Hospicio a fines de los años 90, cuando más de 10 jóvenes desaparecieron en esa localidad y una sobreviviente permitió dar con el autor de los brutales crímenes después de una interminable lucha de sus familias para que las policías y autoridades investigaran lo que había ocurrido. Hasta ahora, en el caso de las desaparecidas de Copiapó, 8 meses han pasado y las 3 jóvenes siguen sin ser ubicadas. Abro comillas, ningún alumno se ha quedado sin su ración de alimentos, cierro comillas, dijo este jueves el presidente del Colegio de Profesores, respondiendo a las cifras que entregó ayer el gobierno. El magisterio también negó que haya una división entre Mario Aguilar y el histórico dirigente Jaime Gajardo. Catalina Muñoz preparó la siguiente nota. Petitorio importante que va dirigido a la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Queremos que la mesa de negociación se reponga. Petición a cargo de los distintos niveles educacionales de la región metropolitana, justo cuando se cumplen 31 días de paro nacional, todo para retomar un diálogo que por estos días está quebrado, a pesar que ambas partes dicen que las puertas están abiertas. Lo que el gobierno debería hacer es esfuerzo en que reanudemos la mesa de diálogo. El diálogo ha estado siempre abierto por parte del ministerio. El gobierno aseguró que el 15% de los establecimientos a nivel nacional no ha vuelto a las aulas e incluso cuantificó las pérdidas que esta paralización ha dejado. 12 millones de raciones alimenticias, miles de millones de pesos en gastos por parte de la JUNAEP y estudiantes atrasados en la malla curricular son solo parte de las consecuencias. Si en algunos casos las raciones no se distribuyeron es simplemente porque los niños no han ido, porque los papás no han necesitado que ellos vayan a almorzar. Pero si eso está cubierto por parte nuestra, eso hay turnos éticos, hay formas de enfrentar eso. Voluntad es lo que cada protagonista pide, mientras desde el magisterio aclaran al propio gobierno que la unidad no se ha perdido entre los profesores. Esto debido a las últimas declaraciones que apuntan a divisiones entre el actual y el expresidente del colegio, ahora vicepresidente de la entidad. Más que estar gastando esfuerzo como en ir desprestigiando o tratar de minimizar este movimiento o de desprestigiarlo, lo que el gobierno debería hacer es esfuerzo en que reanudemos la mesa de diálogo. Han lanzado toda una ofensiva de represión, de amedrentamiento, de crear el temor. Y lo último que se le ocurre al presidente es decir de que aquí hay una pugna interna. Insisten en la importancia de acabar con el conflicto, que va de la mano con un llamado al mandatario a intervenir en este. Uno, que el propio presidente rechazó al aclarar que eso no solucionaría el problema y que para eso están los ministros. El gobierno, y lo dijo el presidente también hoy día claramente, se sienta a la mesa a través de sus ministros, de sus subsecretarios y los equipos de los ministerios. Lo claro es que los profesores ya superaron el mes de paro y con ello más de 600.000 alumnos no han tenido sus clases correspondientes. Desde el ministerio se comenzaron a aplicar desde hoy diversos planes de reforzamiento, mientras el propio magisterio sigue dibujando las líneas de cómo seguirán la movilización. Pero hay otro conflicto abierto y el propio presidente hizo un inédito mea culpa por la crisis que se ha vivido el último mes, que ha sido más visible porque se ha vivido hace muchos años en la Compin metropolitana. El gobierno aseguró que la mayoría de las licencias pendientes ya están pagadas, pero que el problema podría extenderse, obvio, en regiones también. Rodrigo Sánchez nos va a contar las medidas que va a tomar el Ejecutivo en los próximos días. Teníamos un problema grave en Santiago y lo quiero reconocer y disculparme, porque cuando uno está enfermo y le dan una licencia médica
y se demoran en pagársela, lo que produce un daño gigantesco en todas las familias. Reconoció que las imágenes de este hombre que a principios de junio activó un extintor en pleno Compín de Santiago Centro lo impactaron. Es la imagen de una crisis que inesperadamente tocó la puerta de La Moneda y el presidente Sebastián Piñera respondió con un sentido: mea culpa. Nunca debió haber ocurrido. Y yo quiero disculparme ante mis compatriotas. Este es un problema que viene hace mucho tiempo. No lo va a echar la culpa al gobierno anterior. Viene de mucho más atrás. Pero lo importante es que ahora tenemos la firme voluntad de resolver el problema. Se acumularon más de 27.000 licencias sin pagar y al fin, luego de un mes de aglomeraciones, protestas e historias que daban cuenta de las fallas en el sistema, el gobierno empieza a implementar soluciones. La plataforma web milicenciamedica.cl puedan consultar sin necesidad de ir a la oficina del Compin cuál es el estado de tramitación de su licencia médica. Hemos llegado a las 21.000 licencias resueltas por el Compin. La página permitirá que al menos la gente no tenga que moverse hasta el Compin para consultar el pago pendiente. Y aunque la sede de Calle Moneda maneja el 45% de las licencias del país, el ministro se comprometió a intervenir otros lugares, algo que al parecer será muy necesario. En Concepción, este centro recibió la inesperada visita de madres que exigían el pago de licencias por el cuidado de sus hijos, que padecen alergia alimentaria. Perdemos mucho tiempo en tener que estar exigiendo a Compin que nos pague un derecho, nuestras licencias. Tenemos una licencia hasta el año de los pequeños, pero muchos siguen sufriendo hasta los 2, 3 años. Mientras las soluciones a estos reclamos avanzan, el Parlamento impulsa una comisión investigadora para determinar las causas de la demora en resolver las licencias médicas, un tema que el gobierno pretende modernizar con un nuevo sistema digital a más tardar el 2021. Temazo la de la Compin. Oiga, el Tribunal Constitucional paralizaría la investigación que lleva la ministra en visita, Romy Rutherford, contra el excomandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. El general en retiro fue procesado, recordemos, por la malversación de 4.500 millones de pesos de dineros públicos provenientes de gastos reservados. Francisca Sepúlveda nos cuenta más detalles. No han pasado 10 días desde su procesamiento y detención y la investigación contra Humberto Oviedo podría estar a punto de dar un vuelco. En enero, su defensa presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional. La ministra Rutherford continuó con su investigación, comprendiendo que el TC solo le impedía avanzar en una de las aristas de la investigación por fraude en el Ejército. Sin embargo, la defensa del general en retiro no está de acuerdo. Se han decretado diligencias y sometido proceso a una persona en una causa que se encuentra suspendida su tramitación por el excelentísimo Tribunal Constitucional. El TC estaría a punto de darle la razón a Oviedo. Ya estaría listo un fallo dividido que paralizaría por completo toda la investigación. Recién en septiembre o octubre se revisaría el fondo de ese recurso, considerando que la ministra Rutherford cumple su periodo en marzo del próximo año. Perdería valiosos meses de diligencias. No veo otro objetivo que el de paralizar la causa, paralizar toda la causa en su respecto y que la ministra no pueda investigarlo desde ninguna perspectiva. Lo único que nosotros estamos pidiendo acá es que se cumpla una resolución dictada por el excelentísimo Tribunal Constitucional que suspendió la jurisdicción de la ministra en la causa 575 para investigar a don Humberto Oviedo. La posibilidad de congelar la investigación de los 4.500 millones de pesos por la cual fue procesado Oviedo generó reacciones en el mundo político. El Tribunal Constitucional hoy día es un elemento que debilita la democracia en la sociedad chilena. Esto constituye, desde mi punto de vista, un manto de protección en Chile a la corrupción. Vamos a proponer cambios y reformas al Tribunal Constitucional en donde podremos discutir las inquietudes que sobre este existen. En paralelo, la Corte Marcial se pronunciará sobre la libertad del excomandante en jefe del Ejército este viernes. Oviedo permanece detenido en el batallón de policía militar de la comuna de Peñalolén. Nosotros lo que queremos es que la ciudadanía confíe en las Fuerzas Armadas y particularmente en el Ejército. Y esa confianza, lo lamentamos, se ve deteriorada cuando existen procesamientos. La Corte Suprema le dio un plazo de 24 horas al TC para dar a conocer su resolución. Este viernes podríamos saber si la investigación contra Humberto Oviedo sigue o no adelante.
Graves violaciones de los derechos humanos como torturas y muertes extrajudiciales son algunos de los puntos que revela este lapidario informe de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, tras su viaje a Venezuela. El documento fue obviamente rechazado por Nicolás Maduro con otro documento de unas 70 páginas. Natacha Kennard con la nota. En la mayoría de estos casos se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura, trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Este es solo un extracto del informe que publicó la ONU un día antes de lo esperado. 20 páginas en base a más de 500 entrevistas que dejan expuestos el grave atropello de los derechos humanos en Venezuela, como el uso desmedido de la fuerza por parte de los servicios de inteligencia del Estado. Según cifras oficiales, en 2018 se registraron 5.287 muertes y solo en este año 1.500 casos que el gobierno clasifica como resistencia a la autoridad en operaciones de seguridad. Sin embargo, existen motivos razonables para creer que muchas de esas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad. Según los testimonios recopilados, la Unidad de Fuerzas Especiales FAES alteran posteriormente la escena, por ejemplo, con falsas pruebas como drogas o armas. El informe también responsabiliza al gobierno de no hacer lo suficiente para garantizar los derechos alimentarios. Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo. El informe asegura, entre otras cosas, que el gobierno utiliza los programas sociales como las cajas de alimentación CLAP como instrumento de control político y constata la gravedad de la situación sanitaria con la falta de al menos el 60% de fármacos esenciales, además de la intimidación a opositores. Observaciones que fueron rechazadas de inmediato por el gobierno venezolano, que a través de un informe detalló 70 errores que aseguran tendría el informe de la ONU. El informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela y acusa al gobierno venezolano de desarrollar una política de represión y persecución de la disidencia. Este señalamiento resulta falso. Además de las revelaciones, la ONU exige que Venezuela reconozca la crisis humanitaria, disuelva a las FAES, reconocida por los entrevistados como escuadrones de la muerte, y coopere en materia de derechos humanos. Teme además que si la situación continúa, aumente el éxodo de venezolanos, que ya se cifra en 4 millones de personas. Urgente. 4 personas murieron esta noche en Colina en el volcamiento de un bus de la empresa contratista Tecnit y que presta servicios a la minera Anglo American, para ser más preciso. David Maldonado se encuentra en el lugar y nos va a contar más antecedentes de lo que se sabe hasta el momento. Buenas noches, David. Buenas noches. Sí, una lamentable noticia que aparentemente se trataría de este bus, como ya comentabas, que trasladaba a trabajadores contratistas de la empresa Techin, Operación Anglo American, y que por razones que investiga el personal de CIA de Carabineros se habría volcado, perdiendo el control de este bus que trasladaba a trabajadores, terminando en este fatal accidente. Como pueden ver en imágenes, en estos momentos el camino se encuentra cortado en dirección, como ya les decía, en el camino a Las Termas, en el sector del Duraznito, donde solo se han podido movilizar y trasladar vehículos de rescate, de seguridad y también ambulancias que han trasladado a los que ya les mencionaba 13 lesionados. Y hasta ahora 4 personas fallecidas a los distintos centros médicos de la comuna y de otros sectores como el Hospital de Colina, también el Hospital de San José. Es hasta ahora un accidente que, como les comentaba, 4 lesionados, o sea, 4 fallecidos, 13 lesionados, pero es en materia de la investigación también corroborar cuáles fueron los motivos de este fatal accidente. Soledad, José Luis. Perfecto, David, muchísimas gracias por ese reporte. Por supuesto, vamos a ir recabando más antecedentes a medida que pasen las horas. Revisamos de inmediato también algunas reacciones por parte del ministro de Minería ante el lamentable fallecimiento, ¿no? Valdo Procuriza, que dice: lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la comuna de Colina, en donde trabajadores de la empresa contratistas Techint de la operación Anglo American sufrieron grave accidente. El Ceremi de Minería se dirige al sector junto al director del Serna Geomin. Obviamente es noticia en desarrollo y por supuesto nuestras condolencias de inmediato
para la familia y de todos los trabajadores heridos, también nuestra máxima preocupación. En otros temas, con heridas graves, resultó la conductora de una aplicación de transporte de pasajeros apuñalada en varias ocasiones por una pareja que minutos antes la había abordado en el centro de Concepción. La víctima, al verse acorralada, lanzó sus pertenencias por la ventana, lo que provocó la agresión de los delincuentes. En medio de la oscuridad, una mujer herida pide ayuda al conductor de esta camioneta. La víctima cae en medio de la calle. Aparentemente el hombre no quiere problemas y se va. La conductora de la aplicación InDrive había sido apuñalada momentos antes por un hombre y una mujer que la abordaron en el centro de Concepción, en que se llevaron el auto. La pareja regresó al lugar donde dejaron a la conductora porque tuvieron un problema con el vehículo. Ella se da cuenta de que iba a ser asaltada por todo sujeto, ¿cierto? Y logra lanzar hacia el exterior sus pertenencias. De igual forma, ambos la agreden con cuchillo, ¿cierto? Con arma cortopunzante. Este vehículo mantenía algunos sistemas de seguridad que permite que a unas cuadras, ¿cierto?, el vehículo se detenga. Las cámaras de seguridad de las empresas del sector permitieron captar el momento en que los delincuentes abandonan a la víctima, quien permanece en estado grave en el Hospital Regional de Concepción, aunque fuera de riesgo vital. En este sector conviven algunas casas, galpones y un gran sitio de eriazo, que de noche se torna peligroso debido a la falta de iluminación. Totalmente trágico porque igual la niña no tenía la culpa de nada, pues ella está tratando de ganarse unas lucas extras nada más. Aquí este sector igual es bastante solo por noche, es oscuro, a pesar de que tenemos carabineros súper cerca acá, pero es complicada la situación, así está la situación hoy en día. Los videos más los testimonios de testigos permitieron concretar hace algunos instantes la detención de la pareja que asaltó y agredió a la conductora. Se trata de dos jóvenes de 16 años que este viernes serán puestos a disposición de la justicia. Muy bien, nos vamos al exterior. En lo que se prometió sería el mejor espectáculo de la historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este 4 de julio con una exhibición militar poco tradicional. Dio un discurso en el que destacó la unidad del país y hasta dijo que muy pronto plantarán la bandera de Estados Unidos en Marte. Soledad Agüero con el siguiente informe. Dijo que sería el espectáculo de su vida, con exhibiciones aéreas que definió como increíbles y los fuegos artificiales más grandes de la historia. Donald Trump tiró toda la carne a la parrilla para que ni la tormenta pronosticada para Washington pudiera aguarle el 4 de julio que siempre soñó. En una celebración atípica del Día Nacional estadounidense, los tanques no pudieron desfilar porque dañarían las calles, pero sí desplegó sus mejores aviones y se dirigió al país nada menos que en el memorial de Abraham Lincoln, algo que ningún presidente ha hecho en décadas. Nuestra nación es más fuerte hoy de lo que era antes. Está en su punto más fuerte ahora. Volveremos a ir a la luna pronto y en algún día, muy pronto, plantaremos la bandera de Estados Unidos en Marte. Pero en otros puntos del país, el clásico Baby Trump se instaló desde muy temprano en protesta por un evento que muchos consideran un despilfarro, pagado con dinero de los contribuyentes. Aunque el presidente se inspiró en los festejos del Día Nacional de Francia, de inmediato surgieron comparaciones con los desfiles de la ex Unión Soviética o los de su amigo Kim Jong-un. No hay cifras oficiales, pero según el Washington Post, el Servicio de Parques Nacionales destinará $2,5 millones de sus ingresos para cubrir parte de los gastos del evento. El equipamiento militar es totalmente inapropiado para este 4 de julio, que es un día feriado nacional ya político para Estados Unidos, pero el presidente Trump se lo robó para hacerlo el día feriado del presidente Trump. Sus críticos insisten en que Trump quiere ser el protagonista indiscutido con tal de avanzar en sus intentos por ser reelecto. En uno de los pocos días festivos que tradicionalmente unen a la nación, pero que hoy está dividida en torno a la figura de quien se autodefinió como el presidente favorito de los estadounidenses. Bueno, cambiemos de tema. Una pregunta, ¿se atreverían ustedes a viajar en un automóvil sin conductor al volante? Los vehículos autónomos llegan a Chile gracias a la firma de un convenio entre el Ministerio de Transportes y el Banco Interamericano de Desarrollo. El prototipo va a circular por espacios reducidos aún, porque está en periodo de prueba.
Dicen que así será en el futuro, solo pasajeros sin conductores detrás del volante. Una idea que parecía limitada a la ciencia ficción avanza a gran velocidad en el mundo y anuncia su llegada a Chile, el primer país de Sudamérica en experimentar los llamados vehículos autónomos. No confiaría, la verdad es que no. Puedo conocería pasajeros sin tener el volante. No me causa seguridad. Se puede cruzar un animal, se puede cruzar una persona, puede cruzarse otro auto y yo no sé la persona que está manejando, una cosa es que calcule la ruta y otra es quien está ahí y tiene los reflejos para reaccionar. Pese a la desconfianza, los vehículos autónomos están cada vez más cerca de nuestras calles. El Ministerio de Transportes y el Banco Interamericano de Desarrollo firmaron un convenio para financiar la prueba piloto del primer automóvil autónomo en Chile, $320.000 de financiamiento para un proyecto que será testeado en recintos privados o de acceso restringido en su primera etapa. Esto nos va a permitir conocer la forma en que operan estos vehículos, medir los requerimientos, recoger información para perfeccionar la regulación. Europa y Norteamérica llevan la delantera. En las calles de París ya circulan buses del transporte público sin conductor y en Estados Unidos el sistema opera incluso en las aplicaciones de transporte. Ahí se han registrado las principales fallas del sistema, pero según los especialistas, los beneficios son mucho mayores. Primero, a descongestionar las vías. Segundo, la cantidad de parqueaderos que tienen que construir todas las ciudades también se disminuyen, porque básicamente la eficiencia que uno logra con el transporte público es muy grande. El modelo que llegará a Chile tiene capacidad para 12 pasajeros, 6 personas sentadas y 6 de pie. Un sistema GPS y sensores que identifican actividad a su alrededor permiten su funcionamiento. La fecha para su puesta en marcha aún no está definida. Muy bien, ya estamos de regreso, pero lo invito a viajar a China para revisar la siguiente información. Al menos 6 personas murieron y otras 190 resultaron heridas tras el paso de un fuerte tornado por la ciudad china de Kaiwán, situada en el noreste del país. El fenómeno registró vientos de hasta 90 kilómetros por hora y arrasó un parque industrial, 190 kilómetros por hora, discúlpeme. Dañó también a viviendas, se interrumpió el suministro eléctrico. Más de 200 personas tuvieron que ser rescatadas, mientras la televisión mostraba imágenes de vehículos volcados, numerosos postes eléctricos arrancados del suelo y fachadas de edificios completamente destrozadas. Además de los desperfectos en las áreas residenciales, al menos una docena de fábricas terminaron severamente dañadas y por supuesto, complicando muchísimo a un importante parque industrial del país. De aquí al 2025 en nuestro país todos los envases de plástico serían reciclables, reutilizables o compostables. Es parte de las ambiciosas metas que Chile se trazó en el marco del Pacto por los Plásticos que también firmaron Inglaterra y Francia. Veamos el reporte junto a Luis Castillo. $8 millones de toneladas de plástico se depositan anualmente en los océanos. Había una economía lineal, donde uno compra, usa, bota. Y eso ya no lo podemos seguir haciendo. El diagnóstico está claro hace mucho y las imágenes no hacen más que reforzarlo. El problema del plástico es grave. Quizá la novedad es que por fin eso también lo tienen claro en el mundo empresarial. Avanzar hacia una economía circular, que es la clave para reducir el impacto que se genera en el medio ambiente por la actividad humana simplemente. Cualquiera podría pensar que las empresas están obligadas a un cambio de conducta. Justamente la ley de fomento al reciclaje así lo establece, pero eso no basta. En abril, Chile se convirtió en el tercer país en firmar el Pacto de los Plásticos y este miércoles, empresas, gobierno, ONGs, fundaciones, gremios y municipios se comprometieron a cumplir 4 metas en 6 años. Este acuerdo nos va a permitir reducir fuertemente el uso del plástico, más allá incluso que la ley REP que estamos implementando. La idea es que al 2025 exista un incentivo al ecodiseño con el objetivo de eliminar los envases y utensilios plásticos que se usen solo una vez. El segundo compromiso es que el 100% de los envases plásticos deberá ser diseñado para ser reciclable, reutilizable o compostable. El tercer compromiso es que 1/3 de los envases plásticos deberá ser efectivamente reciclado, reusado o compostado.
Y el cuarto es que el 25% de los envases plásticos deberán ser de material reciclado. Se ha ido avanzando en ecodiseño, siempre con la economía circular como meta. Pero, ¿qué significa ecodiseño? Coca-Cola es una de las empresas que ha venido trabajando justamente en ese sentido en 2 de sus envases. Logramos reducir un 30% de su plástico, pero además ocurre con esto, que es de fácil compactación, y esto permite que en un mismo camión, ¿no es cierto?, reciclaje, puedan ir más botellas. Por lo tanto, además, hacemos más sustentable la huella completa, ¿no es cierto?, de CO2, de transporte. La empresa también se trazó su compromiso. Al 2030 recolectarán y recuperarán el 100% de cada uno de sus envases. Sus esfuerzos van en la misma dirección que las metas asumidas por todo el país y que harán de Chile un territorio con menos impacto del tan indeseado plástico. Bueno, miren, otros temas. El juicio por la supuesta paternidad del famoso cantante español Julio Iglesias ha quedado fijado para sentencia en un juzgado de Valencia, de España. Javier Sánchez Santo, quien afirma ser hijo del artista, compareció el jueves ante el tribunal junto a su madre, la ex bailarina María Edith, quien alega que Javier nació de una aventura de verano por allá por 1975. Para el abogado de Javier Sánchez Santos, el intérprete de Ni te tengo, ni te olvido, es el padre biológico, y eso explica la negativa del cantante para someterse a una prueba de paternidad. Bueno, Julio Iglesias no asistió a la audiencia y en su representación fue su abogado Fernando Faromir. La madre de este supuesto hijo, que se convertiría en el 9º, señaló: yo doy la cara, Julio no la da. La sentencia se va a conocer los próximos días. ¿Te parece? Les quiero recordar que a partir de las 22 horas, Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Tanto que hablar de política, y es lo que haremos esta noche en la entrevista que, como los jueves es tradicional, ya se emite por Mega Noticias Plus Prime y también por Ahora Noticias. Hoy conversamos con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Gracias, senador, por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jonal. Muchas gracias por la invitación. La política de los acuerdos, voy a partir por ahí, o el intento de reeditar la política de los acuerdos. No sé si es más intento de la democracia cristiana, del gobierno, o la aspiración de otros sectores de tenerla de vuelta para poder avanzar. Primero diría que es posible, en los tiempos que corren, tener políticas de acuerdo, o en realidad una golondrina no hace verano. A propósito de un acuerdo de la ADC con el Ejecutivo. Sí, pero ese es un acuerdo que es un esfuerzo que hace la Mesa de la Democracia Cristiana, que además me ha parecido ver que tienen algunas diferencias entre ellos, pero no lo quiero mirar en menos. Pero la política de los acuerdos, como la conocimos en su oportunidad, primero involucrar a ambos sectores de manera bien global. Exacto. Que habían 2 sectores, básicamente. Y lo segundo era que era medio obligado para la concertación hacerlo, porque producto del sistema binominal y de los altos quórum y de los senadores designados, se eligieron 38 senadores por los chilenos y 10 los eligió Pinochet. Entonces tenía 48 senadores, de los cuales 10 eran designados por Pinochet. Al gobierno, pues, don Patricio Elwin, no le queda otra que negociar acuerdos. Entonces, quiero poner ese contexto. Dicho eso, sí, yo creo que es posible llegar a entendimiento en materia, ojalá más amplio los entendimientos, y no solamente con un partido. ¿Y en qué rol está hoy el Partido por la Democracia en esa línea? La política del entendimiento. Sí, nosotros estamos por... que ¿sabes qué pasa? Que hay temas que si no los resolvemos nos van a castigar la ciudadanía. ¿Que sí está dispuesto a transar, por ejemplo, el PPD en la discusión sobre la reforma del sistema de pensiones? Más que empezar a transar, hablemos qué cosas creemos que deberían estar, que hoy día nos figuran fuertemente. Por ejemplo. Temas de género, en tema de ver cómo nos hacemos cargo de que las mujeres viven más años, que tienen más lagunas previsionales, que en consecuencia han cotizado menos, ¿ya? Jubilan más temprano. ¿Cómo hacemos para que cuando a cierto periodo se igualen sus pensiones con la de los varones? Por darte un ejemplo. Lo segundo, creo que tenemos que asumir que el 10% que se cotiza hoy día, más el 4% que propuso el gobierno, ese 14%, a todas luces no va a ser, no es suficiente. El Partido Socialista habló de deberíamos llegar hasta un 16. 16, el PPD dijo un 15,5, el promedio de los países OCDE, el promedio, es alrededor de 15%, 16%. Entonces creo que al menos en ese entorno, más, si me pregunta, yo sería más ambicioso, no para ahora, pero para los próximos 30, 40 años, de tener un sistema en el cual la cotización aumente. Estoy en la Comisión de Hacienda del Senado, le hemos planteado al ministro Felipe Larraín de que esta conversación de las pensiones no podemos hacerla completamente separada de lo que estamos haciendo en tributario.
esta pensión del gobierno, la reforma del gobierno, al margen de lo que uno quiere agregarle, sí, evidente, ya cuesta, según el gobierno, 3.500 millones de dólares en régimen. No está claro, no lo digo yo porque Irán y Gistilacus no sabe, pero economistas así connotados te dicen, no está claro que estos 3.500 millones de dólares en régimen se puedan financiar con las holguras económicas que habla el gobierno. ¿Ya? Entonces vamos a tener que tener un sistema tributario distinto. Asumamos que hay posibilidades de tener un acercamiento entre el gobierno y esta política, digamos, de entendimiento. Y busquemos. Ya, y por supuesto hay que... Busquemos, tengamos disposición, porque si no, hay gente que tiene, a veces yo siento que algunos dicen palabras para la galería, pero no lo creen realmente, que hay que llegar a entendimiento. Yo creo que sí. Ok, pero el presidente Sebastián Piñera el 1 de junio, ante los propios parlamentarios, habló de una oposición obstruccionista. Incluso en algún momento se utilizó el término patriótico para poder avanzar. Por otra parte, hemos visto también posiciones bastante cerradas para poder acercarse al Ejecutivo e incluso cuestionamientos desde la oposición al rol que ha jugado la democracia cristiana. ¿Dónde diría usted que está hoy el PPD e incluso Ricardo Lagos Weber? Porque déjeme decirle, varios ministros en privado a uno le comentan cuando conversa uno o en el reporteo que uno hace, que siempre lo citan a usted como la llave para poder acercarse mejor al PPD. A ver, yo soy de los que cree que uno está en política para conversar. O sea, esto es como una familia. Aquí ya no existe el autoritarismo. Entonces, si un presidente fue electo súper bien como Piñera, que le fue muy bien en segunda vuelta, con una tremenda mayoría, pero 5 semanas antes no tuvo esa mayoría en el Parlamento, en cualquier democracia civilizada lo obliga a conversar. No hay de otra. Entonces, el obstruccionismo, yo no acepto esa palabra, y menos creo que el presidente ahí falló en la cuenta pública, porque hace un esfuerzo por decir que tenemos que entendernos y te pega como obstruccionista. Y 3, 4 meses antes, perdón, el año pasado, a propósito del salario mínimo, fue cuando trató la posición de antipatriota. Entonces, usted o tú, no sé cómo llamarte, me trataste de ejemplo de que algunos dicen que soy un tipo razonable, se puede conversar. Bueno, yo fui a la Comisión de la Infancia cuando invitó el presidente Piñera, cuando lleva, ¿qué? 3 semanas asumido, un mes. Menos, incluso. Invitó a la Comisión de la Infancia y yo no dudé ni un segundo en ir. Ni un segundo. Y en mi sector hubo gente que me pegó, se enojó, no le gustó. Bueno, le pasó lo mismo a Gabriel Boric también. Bueno, y ahí estuve con Gabriel en la misma comisión. Entonces, yo siento que tú no puedes negarte a llegar a un entendimiento. Lo que yo no sí le quiero decir al gobierno, y se lo he dicho al presidente cuando conversaba un poco más con él, al ministro Larraín, no puede ser que tú tengas es esto o nada, o que quedemos todos rehén de todo. Déjeme preguntarle primero si usted desde lo que dice no tengo ningún interés en ser candidato presidencial o es algo que sí, voy a estudiar pero más adelante. 2 cosas. Uno, yo he manifestado el año pasado toda mi disposición. Por primera vez yo participo en política desde el año 2005, que la presidenta Bachelet me invitó a trabajar en su comando y después me nombró ministro. Y de ahí yo estoy en política, hace 12 años. ¿Ya? Y figurando en la encuesta arriba, más abajo, etcétera, me han preguntado 100 veces la disposición o las ganas o el deseo del presidencial, y yo siempre me corrí esa pregunta. Y me corrí y dije que no. No era el minuto. Y ahora sí he dicho que sí, pero no he hecho nada de campaña, pero sí manifesté mi disposición. Y lo segundo, en materia de encuesta, leía hoy día a Pepe Out, que está reputado por experto electoral, entre otras cosas, señalaba que desde el punto de vista de nivel de conocimiento, nivel de adhesión en la centroizquierda, las figuras mejor evaluadas son mi persona, Heraldo Muñoz y José Miguel Insulza, en ese orden. Posibilidades, sin embargo... Ahora, de ahí que nos vaya bien es otra cosa. De que les vaya bien es muy distinto. Eso, es que falta mucho para la elección, y si uno no genera un proyecto colectivo y que la ciudadanía... Esto es verdad, si los chilenos nos miremos a nosotros y digamos, ¿le creo o no le creo? Segundo, ¿tiene o no tiene fuerza? Tercero, ¿tiene algo que me está diciendo distinto o es lo mismo de siempre? Y yo siento que cada vez que votamos menos los chilenos, yo voto, pero que votan menos los chilenos, esa pregunta es muy fundamental que la abordemos así derechamente. No, es cierto, porque uno dice, ay, que a la gente le da lata que empezamos a hablar de candidaturas presidenciales. Sí. No, está bien, pero cuando uno habla... A mí me gustaría ser candidato presidencial porque tengo este proyecto para el país, o que proponerle al país. Eso es distinto. Jimena Rincón el fin de semana decía, ella se veía entrando a la moneda, y explicaba por qué. Usted se ve entrando a la moneda también. Tiene claro el por qué, porque una cosa es que esté dispuesto y otra es para qué. Sí, yo siento que estamos en una encrucijada en donde nuestra forma de crecer, de desarrollarnos en Chile, está tocando techo. Estamos con rendimientos decrecientes en materia de nuestro crecimiento económico, el potencial que tenemos por delante, y lo que hay hoy día es una tremenda presión del éxito, el éxito que ha tenido Chile, de que ya no tenemos 40% de pobres, sino que tenemos una clase media con otras aspiraciones, y que cómo nosotros nos damos cargo de esos sentimientos. Y para eso yo requiero un país que diga cómo quiero distribuir la carga tributaria, que diga que fome. No,
Por eso yo me pongo a bajarle el impuesto a las empresas más grandes en Chile y que la paguen todos los chilenos con lo que pagan de Spotify o Netflix. ¿Ah? Eso es una mirada de país, cómo se distribuyen los frutos del crecimiento y quién soporta el mayor pago de impuestos. Eso tiene que ir con valores. Y yo todavía soy de los que cree optimistamente que las sociedades como la chilena pueden tener una mirada un poco más colectiva que un individualismo a concho. El senador del PP, Ricardo Lagos Weber, conversando esta noche con nosotros en Mega Noticias Plus Prime y también en Ahora Noticias. Muchas gracias, senador. Muchas gracias por la invitación, que esté muy bien. Buenas noches. Mi día en Mega. Muy bien, de esta manera llegamos al fin de este informativo, tremendamente agradecidos de su compañía como cada noche. Claro que sí, muchas gracias. Recuerden nuestra presencia en todas las plataformas. Estamos además con varias apuestas nuevas a punto de estrenar este día lunes. Ya les estaremos informando a ustedes. Así es que muchas gracias. Viene un nuevo capítulo de Juegos de Poder. Que descanse. Chao, que estén bien.